sobre los controles periódicos, en qué momentos se deben realizar. Pero yo sé que esos son controles ya posteriores, ¿verdad? Antes de eso yo tengo que realizar otros controles. Tengo que observar la interacción de los padres con el recién nacido. Es muy importante y de acuerdo a eso yo voy viendo cuáles son los problemas que van surgiendo en esas 24-48 horas que el niño está en alojamiento con los padres. Bueno, ¿cómo yo controlo la termorregulación? El ambiente ideal o la temperatura ideal en la cual tiene que estar el recién nacido es de entre 24 a 28 grados, ¿sí? La temperatura que debe mantener corporal, que debe mantener un recién nacido, es igual a la temperatura corporal de cualquier adulto niño, entre 36,6 y 36,8 grados de temperatura, ¿sí? Bueno, muchas veces en clima frío no se puede mantener la temperatura ambiente entre 24 y 28 grados, es imposible porque hace frío, ¿verdad? Entonces vamos a mantener al recién nacido abrigado o arropado, dependiendo de las condiciones climáticas, ¿sí? Se utilizan gorras, medias, manoplas, algunos guantecitos, ¿sí? Vestimenta abrigada hasta lograr la estabilización térmica, ¿sí? Además se lo cubrirá con una sábana, frazada. Lo ideal sería que la tela con la que se vista o se abriga el bebé sea de algodón, ¿sí? Cuanto menos alergénica sea, mejor. Evitar corrientes de aire es sumamente importante, mantener puertas y ventanas cerradas y la cuna del recién nacido mantener alejada de las puertas y ventanas para evitar esa corriente de aire cuando se abre, se cierran las puertas y ventanas, ¿sí? Y también para evitar los ruidos, que esté cerca del ruido al abrir y cerrar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo voy a controlar la temperatura del bebé? Utilizando un termómetro para controlar la temperatura axilar. Cada una hora durante el periodo de transición. Dijimos que el periodo de transición, las primeras 2 a 3 horas, ¿sí? Entonces, por lo menos si controlamos 2 veces en el lapso de una hora, es lo ideal, ¿sí? Hasta que se estabilice más o menos entre 36,5 a 37 grados. Y luego lo ideal sería controlar cada 6 horas. Bueno, por el contrario, si la temperatura ambiente es mayor a la temperatura deseada, en los días de verano, por ejemplo, entonces no es necesario mantener abrigado el recién nacido. Entonces ahí ya viene la primera creencia de que el recién nacido tiene frío siempre. No, no siempre el recién nacido tiene frío. El recién nacido tiene calor y tiene frío como nosotros también. Entonces, si hace calor, se le coloca una vestimenta suave, de tela fina, de algodón, ¿sí? Liviana, ¿sí? Tenemos que evitar el sobreabrigo porque sabemos que si le sobreabrigamos al bebé puede hacer hipertermia, puede hacer fiebre si está muy abrigado. Principalmente lo que más quieren hacer es febrícula. Hay muchos casos de bebés que consultan segundo, tercer, cuarto día de vida, en días de verano, sumado al sobreabrigo, que se están alimentando poco, ¿sí? Toman poca lactancia materna. Entonces se deshidratan y eso empeora se desencadena la hipertermia, ¿verdad? Entonces no hay que abrigar mucho al bebé cuando va a hacer calor, o sea, hay que desabrigarlo también. Bueno, ahora, si es que nosotros encontramos que la temperatura axilar es mayor de 37,5, o sea, el niño está haciendo febrícula, entonces lo ideal sería controlar la temperatura rectal, ¿sí? Y ahí vemos, para corroborar la temperatura rectal, y vemos si el niño está muy abrigado o está deshidratado porque se está alimentando poco, ¿sí?
La ropa y el calor ambiental excesivos pueden aumentar la temperatura cutánea, pero no necesariamente la temperatura rectal. Entonces ahí yo corroboro de que realmente esté haciendo fiebre ese bebé, controlando la temperatura rectal. Bueno, en caso de distemia persistente, una vez que se corrigieron los factores ambientales, se liberó de ropa, se le liberó al bebé del sobreabrigo, ¿sí? Entonces, ahí sí ya el recién nacido debe permanecer bajo control estricto, ¿sí? Si no presenta otros síntomas, a una sala de cuidados intermedios si presenta algún otro síntoma. Entonces ahí ya tenemos que pasarle a una sala para evaluar la internación de ese bebé. Bueno. Si el bebé continúa con la fiebre, entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunos antecedentes, ¿sí? Antecedentes de hipoxia, si tuvo un parto distóxico, si tuvo antecedentes de sufrimiento fetal, el APGAR del bebé. Vamos a ver después en la otra clase a qué se refiere el APGAR. El APGAR es una puntuación, un puntaje que evalúa el grado de hipoxia que pudo haber tenido ese bebé. Patología del sistema nervioso central, ¿sí? Si el bebé tiene alguna alteración anatómica, alguna malformación a nivel cerebral que pueda hacer de que presente disternias. Sabemos que hay bebés que nacen con anencefalia o que nacen con una atrofia importante cerebral. Entonces, es normal que presenten disternias que no regulen la temperatura. Y también evaluar ingestión por la madre de drogas que alteran la termorregulación, como el diazepam y los anestésicos. Antecedentes del parto tenemos que evaluar también ahí. Evaluar las condiciones y antecedentes perinatales del recién nacido para descartar infecciones. En primer lugar eso es lo más importante, ¿sí? Cuando el bebé está con fiebre, tenemos que pensar o sospechar de que existe una infección. ¿Qué pasa? Si yo sospecho que existe una infección, entonces se interna al bebé, tomar los exámenes correspondientes, exámenes de laboratorio, el hemograma, marcadores inflamatorios y principalmente no se olviden de tomar muestras de cultivo, hemocultivo, urocultivo, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por último, podemos considerar la deshidratación, como ya dijimos, como causa de fiebre, ¿sí? Entonces hay que valorar durante las primeras horas si un porcentaje importante de pérdida de peso, controlando el peso de nacimiento con el peso actual. Vamos a ver hasta cuánto es normal la pérdida de peso en un recién nacido y hasta cuántos días. Bueno, vamos a fomentar la lactancia materna exclusiva, continuando con lo que es la puericultura, ¿sí? Iniciar la alimentación del recién nacido con leche materna. Iniciar lo antes posible. Lo primero que se hace es fomentar el apego precoz. ¿Qué es el apego precoz? Colocar al bebé en el seno materno, acostarlo sobre el pecho para que el bebé sienta el calor, para que el calor de la mamá lo mantenga caliente, él pueda reconocer el olor de la mamá y a través del reflejo de búsqueda pueda iniciar la lactancia materna cuando el bebé lo requiera. Él es el que decide cuándo va a empezar, ¿sí? Lo ideal sería en los primeros 30 a 40 minutos de vida, por eso nos dice ahí, dentro de la primera hora de vida del recién nacido. El entrenamiento para fomentar la lactancia materna exclusiva debe comenzar en las consultas del prenatal, ¿sí? Lastimosamente eso no se cumple tanto, ¿verdad? No se cumple, porque lo ideal sería que la mamá ya antes de que el bebé nazca consulte con pediatría o con una puericultora, ¿verdad? Pero cosa que es sumamente difícil aquí en nuestro medio, ¿sí?
¿Por qué? Porque la mamá cuando el bebé nace ya tiene que estar instruida sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y las técnicas adecuadas, ¿sí? Y entonces evitamos las complicaciones que devienen de técnicas malas, ¿sí? Sabemos que la mala técnica de lactancia materna favorece las grietas del pezón, ¿está bien? Bueno, en la técnica panza con panza puede variarse la posición madre-hijo, pero siempre con ambos cuerpos enfrentados. La mamá puede estar sentada como puede estar acostada también, pero igual, siempre es importante que la panza del bebé o el abdomen o la barriga del bebé esté de frente a la barriga de la mamá, ¿sí? Para que el ajuste boca y pecho sea funcional, se necesita que el recién nacido tome el pecho de frente sin girar la cabeza, con los labios superior e inferior vertidos, introduciendo no solo el pezón, sino también casi toda la areola en la boca, ¿sí? Sabemos que en la parte inferior tendría que introducirse toda la areola y en la parte superior dejar un poco de areola visible, pero cuanto más grande es